Franco Colapinto, el joven piloto argentino que hoy representa la ilusión de miles de fanáticos en la Fórmula 1, volvió a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no fue por su desempeño en la pista, sino por las palabras de un histórico, Martin Brundle. El expiloto británico, hoy comentarista de Sky Sports, lanzó una declaración que encendió la polémica y puso a Franco en el centro de la discusión. En Alpine, bajo la gestión de Flavio Briatore, los pilotos son como bombillas, si no sirven los cambian y ponen otra. Y Colapinto podría ser uno de ellos. La comparación fue directa, dura, y para muchos, injusta. Porque lo que Brundle está diciendo no es solamente que Colapinto corre el riesgo de perder su lugar, sino que lo pinta como un piloto descartable, uno más en una larga lista de nombres que pasaron por la Fórmula 1 sin dejar huella. Y ahí es donde la discusión realmente se enciende. Franco Colapinto no es una bombilla que se enciende y se apaga a gusto de un dirigente, no es una pieza intercambiable dentro de un sistema frío y calculador. Estamos hablando de un piloto que llegó hasta acá peleando contra todo, que puso a la Argentina nuevamente en la élite del automovilismo internacional después de décadas de ausencia, que se ganó cada oportunidad con talento, esfuerzo y resultados en categorías menores. Brundle lo acusa de haber tenido demasiados accidentes en su etapa en Williams, de no haber mantenido la consistencia inicial. Pero lo que no dice es que Franco debutó en un contexto dificilísimo, con un auto que no le daba garantías, en un equipo que no atravesaba su mejor momento y con la presión mediática de cargar en sus hombros el peso de toda una nación. Aún así, dejó destellos de un talento indiscutible, maniobras que hicieron levantar a la gente de sus asientos y un hambre de competir que no se compra ni se fabrica, se tiene o no se tiene. Decir que 2026 no augura nada bueno para Colapinto es reducirlo a un simple número en la parrilla, a un experimento de laboratorio de Alpine, cuando la realidad es que hablamos de un chico de 21 años que recién empieza a construir su historia en la categoría reina. Y la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de pilotos que fueron cuestionados al inicio y después silenciaron todas las críticas con victorias y campeonatos. Y sí, Briatore puede tener la filosofía de que los pilotos son objetos desechables, de que si no rindes te cambian como una bombilla quemada, pero esa mirada choca de frente con lo que representa Franco Colapinto. Porque él no llegó con el respaldo de millones de dólares en patrocinio, no llegó por apellido ni por marketing, llegó porque es bueno, porque en la pista demuestra que tiene el temple y la velocidad que se necesitan para competir en la Fórmula 1. Por eso, reducirlo a una metáfora descartable no solo es injusto, es subestimar a un piloto que está escribiendo un capítulo que podría cambiar la historia del automovilismo argentino. Porque lo que representa Colapinto va mucho más allá de Alpine, va mucho más allá de Briatore, va incluso más allá de lo que piense Martin Brundle. Lo que Franco simboliza es la esperanza de millones de fanáticos que lo siguen, que sueñan con volver a escuchar el himno argentino en lo más alto de un podio de Fórmula 1. Así que no, Franco Colapinto no es una bombilla que se cambia y se tira. Es una chispa encendida que todavía tiene mucho por iluminar, y si algo ha demostrado hasta ahora es que cada vez que lo subestiman, responde donde más importa, en la pista. Y por otra parte, lo que pasó en el último Gran Premio de Hungría no solo dejó tiempos en la pista, dejó una bomba que estalló en el corazón de Alpine y puso el nombre de Franco Colapinto en el centro de una tormenta que podría costar varios puestos dentro del equipo. Oficialmente fue un problema en boxes, pero entre pasillos se escucha algo mucho más grave, que alguien, dentro de la propia escudería, habría jugado sucio para arruinar la carrera del piloto argentino, y lo peor es que todavía nadie sabe por qué. El sábado, Colapinto había logrado una clasificación sólida, saliendo desde la 14ª posición, con un ritmo que prometía una remontada. Pero el domingo, todo se vino abajo. En su primera parada en boxes, el reloj marcó 11 segundos. En la segunda, 7,23. Mientras tanto, Pierre Gasly, su compañero de equipo, completaba el mismo procedimiento en apenas 2,6. En Fórmula 1, esa diferencia es una eternidad, suficiente para destruir cualquier estrategia de carrera y borrar de un plumazo las horas de preparación. La imagen de Colapinto esperando, inmóvil, mientras los mecánicos parecían tardar siglos, quedó grabada en las cámaras. La transmisión oficial lo mostró, las redes lo amplificaron y la polémica explotó. Los fans exigieron explicaciones, los analistas hablaron de error humano, pero dentro de Alpine, la conversación fue otra. Los inversores presionan, el ambiente se volvió tenso y ya hay rumores de despidos. La dirección del equipo abrió una investigación interna y, según filtraciones, se analizan no solo los vídeos, sino también las comunicaciones de radio y las órdenes previas a la carrera. La pregunta que todos se hacen es la misma: ¿fue un error técnico, una cadena de fallos, o una jugada deliberada para dejar a Colapinto fuera de toda chance? Si la investigación confirma lo último, el escándalo podría ser histórico. Y si Alpine decide tomar medidas ejemplares, no sería raro ver cambios drásticos en su staff en cuestión de días.
En el paddock, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Nadie quiere hablar abiertamente, pero las miradas y los silencios lo dicen todo. Y mientras tanto, Colapinto sigue entrenando, sin dar declaraciones contundentes, esperando que se sepa la verdad. Porque si esto fue a propósito, alguien en Alpine tiene los días contados. Y por otra parte, lo de Tsunoda es algo ya grotesco, y es que, amigos míos, se puede ver como el japonés hizo un gesto obsceno a Colapinto, y quizás parezca algo mínimo, pero esto, en la Fórmula 1, no puede permitirse, y luego, con el choque que le hizo a Franco, ni él ni nadie puede pretender que fue por accidente, y por más disculpas que pida, la carrera de Franco quedó perjudicada. La F1 debería tomar más en cuenta estas actitudes de odio, y peor aún, que sean hacia los nuevos de la parrilla. Colapinto tuvo un duro gran premio en Austria. Tras que el coche es el más lento de la parrilla, las estrategias fueron pésimas, las paradas en boxes deplorables, y para rematar Tsunoda se lo llevó puesto, y lo peor es que pareció casi intencional. Pero lo más asombroso, es que a pesar de todo esto en contra, Colapinto pudo reposicionarse. Es tremenda la muñeca de este pibe para enderezar y seguir después de girar 360 grados. Pero no queda discusión lo que pasó. Todos confirmaron que lo que hizo el japonés fue una locura y desde Alpine esperaron una sanción inmediata hacia él. Porque pensémoslo un momento, ¿era necesario que Tsunoda haga esto? Chocar a Colapinto que prácticamente le está peleando la posición con una bici. Y esto fue tan grave que en la cuenta de Yukit en Instagram tuvieron que cerrar los comentarios para evitar comentarios de odio porque todos lo notamos. No pareció haber sido un accidente. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo va a durar esta impunidad en la Fórmula 1? Porque una cosa es correr al límite, y otra muy distinta es que nadie se haga cargo cuando un piloto joven es perjudicado. Lo de Austria dejó una sensación amarga, no solo por lo que se vio en pista, sino por la pasividad de quienes deberían proteger a los talentos emergentes. A Franco no lo cuidan, no lo respaldan como corresponde. Y eso, en un deporte donde cada décima cuenta, es gravísimo. La sensación que queda es que si esto le pasaba a un campeón del mundo, si en lugar de Colapinto la víctima era alguien con más peso político, el castigo hubiese sido inmediato. Pero como es argentino, como es novato, como no tiene un apellido europeo de esos que pesan en los pasillos, se lo deja pasar. Y esa doble vara ya no se puede ocultar más. Pero lo más alarmante no es el silencio externo, sino lo que empieza a preocupar dentro del propio equipo. En Alpine no entienden cómo pueden pasar estas cosas y que la FIA mire para otro lado. El enojo fue claro. Briatore estaba furioso, el box entero se quedó esperando una sanción que no llegó. Y no es solo por esta maniobra, es por todo lo que se viene acumulando. Porque Franco tiene que correr, sí, pero también tiene que sobrevivir a un sistema que no le perdona ni un error, pero que a otros les deja pasar todo. Y si el contexto es difícil, el apoyo de los fanáticos se vuelve fundamental. Porque cada vez que Franco se sube al coche, no corre solo, corre con una hinchada detrás. Y cuando esa hinchada ve que a su piloto le ponen el pie encima una y otra vez, la bronca explota. Las redes ardieron. El público reaccionó con una claridad que no dejó lugar a dudas. Esto no fue solo una maniobra peligrosa, fue una falta de respeto. Y mientras tanto, la prensa internacional empieza a hablar de Franco como uno de los nombres más deseados por otras escuderías. Porque con todo en contra, el chico sigue destacando. Porque donde otros pierden el control, él lo recupera. Porque mientras algunos campeones de F1 todavía no rinden, él ya compite de igual a igual con nombres establecidos. Y por eso cada vez más voces empiezan a preguntarse, ¿qué pasaría si le dieran un coche decente? ¿Qué podría lograr con un equipo que realmente lo respalde? Porque talento le sobra. Madurez también. Carisma, ni hablar. Pero lo que falta, y cada día se nota más, es equipo. Un entorno que esté a la altura del piloto que tienen entre manos. Porque si Alpine no reacciona a tiempo, otros lo van a hacer. Y cuando lo hagan, va a ser demasiado tarde. Franco ya demostró que está listo para lo grande. Lo único que falta es que la Fórmula 1, de una vez por todas, lo trate como lo que es, una figura que llegó para quedarse. Y si no le dan lo que merece, no va a ser su culpa. Va a ser la de ellos. Y aquí viene lo más impactante, pues esto es lo que dijo Colapinto de lo sucedido en pista. Franco, bueno, carrera difícil, un par de incidentes, pero ya partías un poco condicionado por las estrategias que tenían que hacer. Sí, la verdad que no fue
No fue un día fácil para nosotros, el ritmo no era bueno. Al final de la carrera empezamos a mejorar el ritmo, pero al principio nos costó mucho. Así que nada, un día complicado. Hay que entender todo con el equipo y estar más fuertes para la próxima. En un momento, inclusive con los neumáticos nuevos, seas uno de los pilotos más rápidos en pista, y luego sucede lo de Piastri. El equipo no te avisó, no sabías que estaban peleando en posición allí. Estaba yo peleando con Tsunoda y después que me chocó solamente quería pasarlo y no, la verdad ni lo vi. Estaba en mi punto ciego y ni me enfoqué en Piastri, pero bueno, después lo dejé pasar y todo bien. ¿Cómo viste el incidente con Tsunoda? No, me chocó, me pidió perdón, así que nada, todo bien, pero una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Sí, se dañó el alerón delantero, el piso, así que nada, una lástima porque veníamos mejorando en ritmo en la carrera, acercándome a Pierre y nada, una pena. Me hizo perder mucho con las gomas y con los daños, así que una pena. Fue una carrera dura como equipo, así que hay que trabajar y volver más fuerte. Sí, un poco caótica la segunda parte de la carrera, pero bueno, nada, veníamos ahí atrás intentando dar todo para avanzar, algunos roces, así que nada, hay que trabajar en el auto para estar un poquito más cerca. Sí, vamos a resetear y mejorar. Franco Colapinto no se equivocó. El trompo, la sanción, las paradas lentas, el coche sin ritmo, nada de eso lo define a él. Porque lo que estamos viendo, carrera tras carrera, es a un piloto que lo da todo, que exprime hasta la última gota de un auto que simplemente no está a la altura. Y aún así, sigue dando pelea. Pero, ¿hasta cuándo se le va a pedir milagros? ¿Hasta cuándo va a tener que cubrir con talento las falencias de un equipo que no termina de responderle? Esto no es una crítica al piloto. Es todo lo contrario. Colapinto demostró tener la madurez, la agresividad y la cabeza de un corredor de élite. Ya lo vimos defender, atacar, adaptarse en tiempo récord, corregir errores y hasta cargar con el peso de todo un país sobre los hombros. Pero hay una verdad incómoda que ya no se puede seguir ocultando. A Franco le falta un equipo a la altura del piloto que es. Porque talento hay de sobra. Lo que falta es estrategia, ejecución, un coche con ritmo y un entorno que deje de fallar en lo más básico. Si Alpine quiere hacer historia con Colapinto, tiene que empezar a estar a la altura. Porque él ya demostró que puede ser parte del futuro de la Fórmula 1, pero necesita que lo respalden en el presente. Y es una pena terrible, porque en la quali se mostraba un poco más firme y había dicho esto. Hablabas ayer del ritmo de carrera, que tal vez había sido un poco más rápido que tu compañero, pero tenía que trabajar un poco más. ¿Estás conforme? Porque eso te puede llegar a ayudar a llegar a los puntos, no estás lejos. Sí, me sentí un poco mejor en general hoy, un poco más cerca, así que nada, hay que seguir progresando. Estabas mejorando un poco el tiempo también, pero allí unos pequeñitos errores. ¿Cómo viste la clasificación? Pero se avanzó con respecto a ayer. Y hoy también estuviste muy cerca de Gasly en práctica libre número 3. Sí, se avanzó. Creo que nada, cometí un pequeño error en la 3 y acá que está todo tan cerca y tan pegado es muy difícil, ¿no? Así que nada, una pena porque creo que cuando veo que estoy una décima del top 10 me da un poco de bronca, pero nada, hay que seguir trabajando. Creo que era un fin de un poco complicado que pudimos resolver. Así que nada, ahora enfocarse en la carrera. Hablabas ayer del ritmo de carrera, que tal vez había sido un poco más rápido que tu compañero, pero tenía que trabajar un poco más. ¿Estás conforme? Porque eso te puede llegar a ayudar a llegar a los puntos, no estás lejos. Sí, me sentí un poco mejor en general hoy, un poco más cerca, así que nada, hay que seguir progresando. Franco, de ayer a hoy, ¿se hiciste cambios en el auto? Sí, hicimos cambios. Sí. ¿Y de cara a mañana crees que podés pelear unas posiciones? Vamos a intentar, ojalá, vamos a intentar. ¿Qué tal? Hola. Parecía que habías encontrado Creo que en curva lenta, que era lo principal de Canadá, sí mejoramos mucho. Me está faltando ahora en curva rápida un poco de confianza con el auto y acá está lleno de curvas rápidas y nada, me cuesta un poco eso. Así que nada, hay que seguir trabajando, pero creo que vamos de a poco encontrando un poco el camino. Vamos a intentar adelantar, sí. ¿Todavía alguien se anima a decir que Franco Colapinto no está a la altura?
Porque lo que hizo en la clasificación del Gran Premio de Austria no es para pasar por alto, no fue una sesión más, fue una declaración de intenciones, una demostración de madurez, de aprendizaje y de que, incluso con un auto que sigue estando por debajo del nivel que exige la Fórmula 1, Franco puede marcar la diferencia.